Marcos 3, hermanos. Marcos capítulo número 3. Tengan su Biblia ahí abierta. Iremos leyéndolo ahorita en unos momentos cada una de estas situaciones. Hemos estado viendo a lo largo del Evangelio de Marcos, a lo largo de estos 3 capítulos, una serie llamada El compromiso de seguir a Jesús. Tu compromiso de seguir a Jesús, mi compromiso, nuestro compromiso al seguir a Jesucristo. Particularmente a esta predicación le titulé El corazón que Jesús busca en mí. El corazón que Jesús busca en mí. Y miren, nos vamos a dar cuenta ahorita en la lectura que hacemos que vamos a ver a varios personajes, particularmente dos tipos de personas, aunque hay un tercero inmerso y ahorita lo explico. Una persona que ve por la necesidad, una persona que ve por la condición, una persona que ve por el presente de lo que está viviendo y otro grupo de personas que ve por las tradiciones religiosas. Y miren, aquí en México vivimos mucho la tradición religiosa. A veces nosotros mismos como cristianos, acotándolo a nosotros, tenemos nuestra propia tradición. Llegamos a cierta hora a los cultos, sabemos que ya sabemos lo que vamos a hacer en el culto, ¿no? Si yo les pregunto, ¿qué hacemos en los cultos? ¿Qué me dirían? Cantamos, oramos, leemos, nos sentamos, nos paramos y luego nos volvemos a sentar. Si se dan cuenta, a veces es una tradición. Y a veces, si no cambiamos en la estructura del culto, lo que hacemos aquí, ustedes podrán decir, ya sé lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque se vuelve una rutina, se vuelve una, una tradición. A veces en algunas iglesias hasta cantan los mismos cantos. Aquí cada vez, si ustedes van viendo, van cambiando acorde al tema que vamos desarrollando. Pero pasa en ese sentido. El pasaje que vamos a leer, vamos a ver a Jesús llegando a una sinagoga. ¿Se acuerdan? Les decía lo que era una sinagoga. Era un lugar en el cual se juntaban el pueblo judío a estudiar la palabra de Dios, la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, y a orar. ¿Qué pasaba en las sinagogas? Se levantaba un rabí, un maestro, y enseñaba. Y de repente podía levantarse otro maestro o le pedían a otro maestro que enseñara. Así pasaba y así pasó con Jesús. ¿Se acuerdan cuándo surgieron las sinagogas? ¿Nadie? Ya les dije también. Se llama diáspora, en la diáspora. ¿Y eso con qué se come? ¿Nadie se acuerda? En la dispersión, cuando el pueblo fue llevado cautivo, cuando el pueblo de Judá fue llevado cautivo por los babilonios, a eso se le llama la diáspora, cuando fueron dispersos. ¿Por qué? Porque fueron llevados cautivos por los babilonios, pero había 120 provincias, entonces fueron dispersados por todo el imperio. Y como los judíos estaban dispersos por todos lados, el templo en Jerusalén, su lugar de reunión, había sido destruido. ¿Qué hicieron? Crearon las sinagogas. Y así fue donde surgieron las sinagogas, estos puntos en los cuales ellos podían mantener su fe y mantener su identidad. Ahora, Jesús entra a la sinagoga, pero vamos a ver la historia y quiero que usted recuerde algo, al menos dos cosas. Lo primero, titulé el corazón que Jesús busca en mí. ¿Y por qué el corazón? Porque recordemos lo que hemos visto. En el corazón, más allá de las emociones que están en el corazón están los pensamientos y mis acciones, está mi voluntad. Usted me dirá si lo está escuchando por primera vez. No, el corazón es un órgano físico. Sí, el corazón es un órgano, ¿verdad? De nuestro cuerpo que irriga sangre, bombea sangre en nuestro cuerpo. Pero en la Biblia, cuando habla del corazón, cuando habla del corazón se refiere a emociones, a pensamientos y a mi accionar, a mi voluntad. Por eso nos dice, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso te dice, cuidado con el corazón, porque es engañoso y perverso, ¿verdad? Dice, ten cuidado, cuídalo, aliméntalo. Jesús nos decía, de la abundancia del corazón, y ahí no es la que salga sangre por la boca, ¿verdad? Porque como es el órgano, no. Se refiere precisamente a lo que alimento a mi mente, es lo que voy a hablar. ¿De qué voy a hablar? Pues de lo que estoy alimentando y alimentando y alimentando. Si me la paso viendo novelas,
Los consejos que voy a dar, ¿de qué van a ser? Pues de lo que le dijo Rina a su mamá o de lo que le dijo otro personaje a alguien más. En cambio, cuando alimento a mi corazón, cuando alimento a mi mente de la Biblia, ¿de qué van a ser los consejos que doy a mis hijos y a las personas? Lo que dice la palabra de Dios. A eso se refiere con el corazón. Y miren, dos versículos. El primero de ellos en el Antiguo Testamento. El primer libro de Samuel 16-17. Cuando Saúl es desechado y que le dice Dios a Samuel, ve y busca a un nuevo rey, es el hijo de Isaí. Samuel cuando va, primero que nada ve al mayor y lo ve guapo, alto, fuerte, fornido, pareciera de Reynosa, y le dijo, este es, y le dijo Dios, no, ese no es. Y le dice, Dios, o sea, yo no miro lo externo, sino yo lo que veo es el corazón y lo leo para no inventar lo que dice la palabra. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová ve lo que tú y yo tenemos dentro. Jehová ve cómo es lo que nosotros nos alimentamos y qué hay dentro de nosotros. Y hay otro versículo más que les comparto antes de entrar ya de lleno a la predicación. Y es un versículo que a mí en lo particular, desde la primera vez que lo leí hace muchísimos años, me retó y me decía, híjole, ¿a qué se refiere? ¿Qué tengo que hacer? Lo leo en dos traducciones, la 60, que es muy conocido, que dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así dice la traducción 60. La traducción NTV dice, los que dicen que viven en Dios deben de vivir como Jesús vivió. Y pensando en eso, ¿cómo vivir como Jesús vivió? Obviamente no se refiere al tipo de ropa que en aquel entonces usaban, si traían pelo largo o no, si eran barbados o no, si traían las túnicas largas o guaraches o andaban descalzos. No se refiere a eso. Se refiere a la forma de vivir, a cómo veía Jesús, a cómo sentía Jesús, a cómo hablaba Jesús. A eso se refiere. Y pensando en esto, que el Señor ve nuestro corazón, y que aparte yo debo de vivir acorde a lo que Jesús manda y pide de mí, pensemos ahora sí en lo que dice Marcos, el corazón que Jesús busca en mí. ¿Qué querrá decirme? Y miren, el corazón que Jesús busca en mí es un corazón, número uno, que prioriza la necesidad sobre cualquier cosa. Prioriza la necesidad. Avanzamos en la proyección, por favor. Dice los versículos del 1 al 3, síganme ahí en sus Biblias. Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Como era el día de descanso, versículo 2, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Fíjense, si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Versículo 3. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. Les describo la escena que acabamos de leer. Jesús entra nuevamente a una sinagoga. ¿Por qué dice que nuevamente? Porque en el capítulo anterior, si recuerdan la predicación de la semana pasada, estaba en la sinagoga. Entonces pasa otro día, entra a la sinagoga y dice que cuando entra Jesús, cuando está, imagínense que esta sea la sinagoga, esto es el templo, ves a alguien con una necesidad. Él vio a una persona que tenía una mano deforme. Ahora, en las traducciones, dependiendo del lenguaje, va cambiando. En la 60 creo que dice la mano seca. ¿Cómo se imagina la mano seca? Flaca, ¿ok? Flaca, huesuda, mande, dura, seca. Ok, en otra traducción, en la traducción NBI, dice, tenía la mano tullida. Hacía mucho que no escuchaba la palabra tulli. ¿Qué viene a su mente cuando a lo mejor vamos entendiendo un poquito más cómo estaba la mano de la persona? ¿Qué es tullida? Que no la podía mover, paralizada. Es decir,
Ya vamos comprendiendo cómo estaba este hombre. La NTV dice que tenía la mano deforme. Ok, deforme, no la podía mover, estaba paralizada. Jesús lo ve, Jesús lo ve. Ahora, había otros personajes ahí. Versículo número 2 dice, como era día de descanso, es decir, era día de reunión, era día de estar en el culto, como hoy que estamos aquí en el culto, dice, la NTV dice, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. ¿Alguien puede leer el versículo 2 en la 60 que lo traiga por ahí? Rápidamente. Ok, le estaban acechando. Ahora, Jesús estaba iniciando su ministerio, no estaba ni en su tercer año, que era el año de pasión, estaba iniciando su ministerio, pero era tal, la fama era tal lo que había causado, el revuelo que había causado al predicar, al sanar, al predicar una doctrina diferente a la que los fariseos predicaban, a la cual los líderes religiosos predicaban, que ya se había ganado enemigos. Tenía enemigos. Ahora vea lo siguiente, dice aquí que estaban acechando. ¿Cómo es cuando alguien acecha, hermanos? Imagínense a un tigre, ¿verdad? De repente, cuando ve una película y va a salir un tigre, pues no ven al tigre, nadie lo ve. Está agazapado, acechando. Pero de repente se escucha un y sale el tigre. Es decir, así estaban estas personas, estaban acechando a Jesús a ver qué decía para incriminarlo. Ahora, fíjense bien, sigo leyendo aquí hasta el versículo 3. Dice, y decían estas personas, los enemigos, decían, si sana al enfermo, hagan de cuenta, vio al enfermo y dice, si lo sana, lo vamos a acusar de que sanó a alguien en el día de descanso, el cual no debería hacer nada de acuerdo a las tradiciones, de acuerdo a la tradición religiosa de los fariseos. Si sana, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Pero Jesús, quien sabe las intenciones del corazón de las personas, dijo lo siguiente, le dijo al enfermo, ven y ponte de pie enfrente a todos. Qué situación tan tremenda, ¿verdad, hermanos? No sé si así se imaginaban con la descripción que estoy haciendo en la escena cuando lo leemos por primera vez, pero qué situación tan tremenda se presenta. Se presenta en la sinagoga, ¿verdad? Se presentaba en medio de todo esto. Estaban los fariseos descritos como los enemigos del Señor, estaban acechando, estaban distraídos de Dios, porque estaban ahí para aprender de Dios, estaban ahí, les decía ahorita, para estudiar la palabra, es decir, la ley y los profetas, para estudiar, pero les valió gorro eso, que estaban no atentos a la palabra, sino atentos a quién, a Jesús, pero no en el buen sentido, sino atentos a Jesús para ver cómo hacerle caer, cómo atraparlo en algo. Estaban distraídos para poder hacer. Seguramente había otro grupo que no lo menciona la Biblia, pero seguramente había otro grupo ahí que sí estaban atentos a la palabra. Quiero pensar, me quiero imaginar, la Biblia no nos describe que eran todas las personas que estaban en la sinagoga, por lo cual me imagino que así había un grupo que estaba atento a lo que se estaba enseñando dentro de la sinagoga. Pero estaba Jesús, quien estaba atento al estudio, pero vio el panorama general de los reunidos ahí en la sinagoga y se dio cuenta que había una persona que tenía una necesidad. Dios busca que usted y yo tengamos un corazón que priorice las necesidades de la persona. Dios busca un corazón que prioricemos esas necesidades para atenderlas, para atenderlas. ¿Qué significa que tú y yo estemos priorizando las necesidades de las personas? Algunas ideas de hacer esto es cuando tú y yo como cristianos vemos a algún enfermo, vemos que alguien necesita atención en una crisis, ¿qué hacemos? ¿Ayudamos o sigo mejor con mi tradición y digo, pues que lo atienda alguien más? Al cabo, no pasa nada. Alguien lo tendría que lo atienda a su familia, que para eso tuvo muchos hijos o para eso tiene muchos primos o para eso es regio, ve que aquí todos somos primos, pues ahí que la atienda alguien más. Entonces, no. Miren, hay un pasaje en la Biblia, en los evangelios, en Lucas 10.
33 y 34. En las Biblias se le titula El buen samaritano. ¿Se acuerdan la historia? Dice la historia que pasó un religioso, que pasó un sacerdote y veían al herido tirado. Sin embargo, era indiferente a ellos. Es decir, estaba el herido muriéndose y tanto la tradición como la religiosidad pasaron de largo. Pero ¿quién sí tuvo prioridad por atender al necesitado? Un samaritano. Y recordando la historia, ¿quién era un samaritano en los tiempos de Jesús? Sí, sí, no era la respuesta que buscaba, pero sí, era alguien que vivía, un samaritano era una persona que vivía en Samaria. Respuesta correcta. ¿Qué más era un samaritano? ¿Perdón? No se llevaban con los judíos. ¿Por qué? ¿Perdón? Eran muy amables. No, ¿verdad? Sí y no. Vamos a decir sí y no. ¿Por qué no se llevaban con los judíos? Para no ser más largas las preguntas. ¿Por qué? Porque eran un pueblo mezclado. Es decir, ya no eran hebreos o judíos puros, sino cuando ellos fueron dispersos por los asirios, fueron llevados. De hecho, ya después no se les nombra. Este, se mezclaron con los diferentes pueblos. Entonces los judíos, que era el pueblo de Judá, que mantuvieron sus tradiciones, su identidad, que nada más entre ellos se casaban, tenían sus hijos, veían malamente o los veían como judíos de segunda o tercera o cuarta categoría a los samaritanos. Y estaban peleados. Sí, había una división, había una división. Por eso Jesús cuando da la palabra dice, no se paró ni el rabí religioso, no se paró ni el que daba la mejor tradición religiosa, el que se paró fue un enemigo nuestro a rescatar, que priorizó la necesidad de la persona que necesitaba. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando alguien nos cuenta una situación, ayudamos a restaurar en lugar de criticar? O la pongo al revés. ¿Cuántas veces nos enteramos de una situación y lo primero que hacemos es criticar la situación? Eso no es priorizar la necesidad. Priorizar la necesidad es cuando nos enteramos de una situación y acudimos a restaurar esa situación. Como dice Gálatas 6:1, cuando dice restaurarle con espíritu de mansedumbre. O ver la necesidad también, priorizar la necesidad es dar. Cuando damos, hermanos, cuando damos, cuando damos. Hay un ejemplo en la segunda carta a los Corintios que Pablo describe, ustedes dieron más allá de sus fuerzas, más allá de lo que tenían, ustedes ofrendaron. Cuando tú y yo vemos necesidad, hermanos, miren, vamos a hacer un ejercicio. Los que traen carro, los que manejan, no falta crucero en que se pare alguien aquí, hermanos, a pedirnos. ¿Qué hacemos? No, no le doy porque seguramente lo quiere para drogarse. O le cierra la ventanilla o se hace el indiferente. Ayude, hermanos, no juzgue. Es más, yo le sugiero, cargue sus monedas, cargue lo que pueda dar, cárguelo y téngalo a la mano para cuando venga algo, dele algo. Cuando venga otro, dele otro. Cuando venga, cargue, haga esa, ¿cómo decirle? Haga de eso su rutina. De lo que usted recibió. Gracias a Dios, miren, recuerdo ahorita, recordé una frase de un teólogo llamado Matthew Henry, cuando hablaba del robo. Decía, lo robaron. Y él en un libro pone este ejemplo y dice, me robaron. Pero gracias a Dios, me robaron. No soy yo el que anda robando. Me robaron. Gracias a Dios, porque me robaron, pero era poco lo que traía en mi cartera, no me robaron mucho. Pero lo principal aquí es, gracias a Dios, porque yo no ando robando. Tomando ese ejemplo para dar es, gracias a Dios que yo no estoy pidiendo, gracias a Dios que puedo dar. Entonces, una forma de priorizar las necesidades de los demás es cuando damos, hermano, demos. Miren, tenemos una buena experiencia en, ahora que estamos yendo al hospital. Se forman, he subido algunas fotos, hacen una larga fila, con quien vaya, no nada más con nosotros. Puede ir, nos vamos nosotros, llega alguien más y se va a hacer una larga fila de personas
que van a decir, estamos dando alimento, tacos, sándwich, agua, café, galletas, se está dando el alimento y de repente se acerca una persona y nos dice, oiga, pero no les dé a todos, porque muchos de aquí ni siquiera tienen familiares enfermos adentro. Muchos de aquí son vividores, son gente que ya sabe y que viene y cena aquí, y abusa de esa situación. Mi respuesta es, o mi respuesta, o la respuesta de mis hermanos fue: "Pues, gracias por el comentario", pero realmente la respuesta es, yo no juzgo la situación, yo voy y doy. Y cuando doy, el Señor me bendice, porque dice que es más bienaventurado dar que recibir. Yo doy. Si la persona que recibe es malintencionada, porque ya hemos descubierto a varios, y mis hermanas no me dejarán mentir, ya hemos descubierto gente que engaña, gente que te dice que tiene familiares enfermos, que te pide dinero, que te pide otras cosas. Ya hemos descubierto varios ahí porque los seguimos viendo y viendo y viendo. Pero no nos corresponde a nosotros juzgarles. Lo que nos corresponde a nosotros es ayudar, dar, ver por las necesidades. Otro ejemplo y último sería estar disponibles, hermanos, espiritualmente y emocionalmente. Miren, ¿cuántas veces en los afanes de la vida nos estamos tan ocupados que no tenemos el tiempo o no nos damos el tiempo para atender a las personas? De repente viene alguien con una situación de preocupación, viene alguien llorando, viene alguien con una situación de sufrimiento y decimos, ahí viene este otra vez. Ay, me va a quitar toda la tarde. Justo cuando iba a empezar a ver la serie, justo cuando iba a empezar el partido, justo cuando iba a hacer algo, justo cuando me iba a ir al cine, llega esta persona. Ay, no puede ser. Híjole, a veces no estamos dispuestos. La Biblia nos dice gozarse, gozaos con los que se gozan y llorad. La Biblia nos dice sean empáticos. La Biblia nos dice, la palabra del Señor nos dice, prioriza la necesidad de las personas porque ese es el corazón. Y ese es el corazón que el Señor busca en nosotros, en ti y en mí, como sus hijos. Dios quiere que tú y yo prioricemos las necesidades, que dejemos a un lado tradiciones, que dejemos a un lado la religiosidad y que realmente prioricemos la necesidad. En este caso del ejemplo del pasaje, el hombre tenía una mano seca, estaba limitado, estaba marcado probablemente, marginado seguramente. ¿Cómo eran vistos, hermanos? ¿Cómo eran vistos las personas deformes, las personas con alguna limitación física en aquellos tiempos? ¿Se acuerdan de algunos pasajes de la Biblia? Eran vistos como menores, como pecadores. Había la concepción de que alguien pecó, a lo mejor él o a lo mejor sus antepasados. Había una expectativa o una condición mental de una maldición generacional que pasó. A lo mejor fueron hace 400, hace 4 siglos, pecó tu tatarabuelo y ahora tú estás en esa condición. Todo eso estaba, la maraña que tenían en la mente. Seguramente todo esto vivía en la mano de, o en la vida de esta persona que estaba con la mano tullida, con la mano deforme. Pero el Señor, hermanos, el Señor le vio. Aún en medio de la multitud de la sinagoga, dice la Biblia que el Señor le vio. Así como nos ve a ti y a mí. El Señor nos ve personalmente. Y el Señor, quien es misericordioso, dio. El Señor, quien es misericordioso, puso en la vida de este hombre la salud. Miren, a veces pensamos como iglesia que la iglesia es el lugar de mayor santidad, la iglesia es el lugar de mayor perfección. Pero déjame les digo algo, en la iglesia está llena de ti y de mí, de gente enferma, de gente con necesidades, de gente que ocupamos la ayuda de unos y de otros, principalmente de Dios, obvio, pero de unos a los otros. La iglesia es como un hospital. ¿Qué se ocupa en el hospital, hermanos? Salud, salud, ¿verdad? Se ocupa sanidad. En la iglesia tú y yo venimos y aunque el Señor nos ha sanado espiritualmente, tú y yo enfrentamos conflictos, tú y yo enfrentamos crisis y ocupamos sanidad. Miren el ejemplo, por dar un ejemplo,
Cuando leemos el libro de los Hechos, en el capítulo número 2 nos dice que tenían en común la iglesia todas las cosas, procuraban el bien común. Lo mismo debería pasar con Betel. Lo mismo debería pasar con nosotros como iglesia, en que procuráramos el bien común, de que todos estemos atentos a priorizar la necesidad de los hermanos, de los demás, ver cómo servirnos los unos por los otros. Dice por allá una de las cartas de Pablo: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Llevar los unos las cargas de los otros, estar atento a las necesidades. Oye, faltó alguien, vamos a hacer un ejercicio. Voltea a su derecha y a su izquierda. Dígame quién falta. Bueno, no me diga, piense. ¿Falta alguien? Sí, ¿verdad? Llámele. Terminando el culto, llámele y dígale: te extrañamos o te extrañé, para que sea más personal. ¿Qué te pasó? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Ore por él o por ella en ese momento. Dios quiere, hermanos, un corazón para él, y quiere un corazón que priorice la necesidad. Número 2, quiere también un corazón que confronte la dureza del corazón. Miren, versículos del 4 al 6. Luego se dirigió a sus acusadores, llamó al hombre con la mano enferma, lo llamó al frente, en medio de todos, y luego Jesús volteó a sus enemigos y les dijo, les preguntó: ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos, los fariseos, no quisieron contestarle. Versículo 5. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre: extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Versículo 6. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Hermanos, en la historia Jesús confrontó a estos religiosos. Jesús confrontó a estos hombres con tradiciones y lo hizo a base de preguntas, a base de preguntas. Les dijo en pocas palabras: ¿está bien hacer lo bueno en este día o debo de hacer lo malo? ¿Está bien dar vida, salvar vidas, o está bien destruirlas? Pero ¿qué pasó con estos hombres? No quisieron, no quisieron responder. La respuesta fue, como diría la chaviza, como dicen los jóvenes ahora, un cri cri, ¿verdad? O sea, silencio, cri cri, un grillito ahí, silencio, silencio sepulcral. Era tal la animadversión que tenían los fariseos contra Jesús, la actitud negativa que tenían, que no querían dejar su rito religioso, su religiosidad, en lugar de hacerle caso a la palabra del Señor. Por eso fue que no respondieron. El corazón, hermanos, que el Señor busca en ti y en mí es un corazón que priorice sí la necesidad, como veíamos, pero también un corazón que confronte la dureza del corazón. Miren, no es el caso de aquí de la iglesia de Betel, en la cual he visto que da, en la cual he visto que se compromete, en la cual he visto que busca participar, que no es en ese sentido duro de corazón, pero me ha tocado ver, hermanos, iglesias las cuales no son enseñables, las cuales no quieren aprender. ¿Por qué? Porque piensan que ya lo saben todo, que piensan que ya tienen todo el conocimiento adecuado. Cuando pensamos eso, hermanos, significa que estamos ya con el corazón duro. Siempre tenemos que estar dispuestos a que el Señor nos enseñe, el Señor abra nuestra mente, nuestro corazón, para poder trabajar, para que pueda brotar la alegría que el Señor tiene para nosotros. Debemos de confrontar a los de corazón duro. Miren, nuestra misión, hermanos, es ir a ser discípulos a todos los lugares, y es una misión para todos los cristianos. Necesitamos ir a ser discípulos, necesitamos ir a los lugares a romper esos duros corazones. Ahora, ¿cómo le podemos hacer? Lo podemos hacer de muchas maneras. La Biblia nos dice ir a ser discípulos a todas las naciones, ¿no? Todo el mundo. Pero empecemos por casas, hermanos. Una forma de romper nuestro corazón es decirle al Señor: rompo mi corazón
y a partir de hoy abro mi casa para que se predique tu palabra. Abro mi casa para que se predique tu palabra. A lo mejor no abrimos nuestra casa porque decimos, híjole, abro mi casa para que se predique la palabra, pero yo no sé cómo predicar. No se preocupe, aprende. O no se preocupe, vamos a predicar ahí. La idea, hermanos, es que rompamos paradigmas, rompamos formas de pensar, rompamos tradiciones y estemos dispuestos a cumplir con la misión. ¿Cómo? Abriendo nuestra casa para que se predique el evangelio. ¿Saben? Es muy complicado cuando usted le dice a alguien, oye, te invito a la iglesia y te va a decir, ¿a qué? No conozco. En cambio, cuando usted invita a alguien a su casa, ¿la gente va o no va? Claro que va. Aparte porque sabe que va a cenar. Pero claro que va. Cuando usted invita a alguien a casa, claro que va, porque es su casa, porque es un ambiente cercano, es un ambiente de comunión, es un ambiente de confianza, pero ahí es donde nosotros compartimos lo mejor, el tesoro que tenemos, que es la palabra del Señor. Miren, Ezequiel 36, 26 y 27 nos dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese corazón terco como piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Hermanos, el Señor a ti y a mí nos quitó ese corazón endurecido, ese corazón de piedra y nos puso un corazón, dice aquí la NTV, un corazón tierno, un corazón enseñable. Dejémonos ser enseñados por el Señor. El Señor nos ha dado este corazón nuevo, dejémonos que Él nos moldee. Les ponía el ejemplo la semana pasada, me parece, del barro y del alfarero. Y el barro jamás le dice al alfarero cómo lo forme, ¿verdad? ¿O usted cree que la taza le dice al que lo está formando, no, no me hagas así, no me pongas una orejita para que me tomen una asa? No, ¿verdad? El alfarero la forma como él quiere, de acuerdo a su deseo, de acuerdo a lo que ya trae en su mente. Lo mismo pasa con nosotros. Dios nos está formando a ti y a mí. Pero a veces tú y yo sí le discutimos a Dios y le decimos, no, no quiero que quites esto de mí, no, no quiero que me quites esto otro, no, con este pecado no te metas. Híjole, si somos realmente el barro con el cual el Señor nos está formando, dejemos que el Señor nos forme y que haga su propósito en nosotros, que se cumpla lo que dice el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cómo se va a hacer? En la medida que yo tenga la actitud correcta para que Él cumpla su propósito en mí. Miren, dice este versículo que leíamos ahorita y me encanta. Em, Déjenme les digo cuál es. Versículo 5. Entonces, dice Jesús, versículo 5 dice la parte final. Bueno, lo leo todo para no confundirlos. Dice, Jesús miró con enojo a los que le rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, subraye eso, le dijo al hombre. ¿Qué es eso de le dijo al hombre, hermanos? ¿Qué salió de su boca? Una orden, sí, pero traducido, ¿cómo se le conoce a la Biblia? Como la palabra. Ah, la palabra, muy bien. ¿Qué salió de la boca de Jesús? La palabra. La palabra, hermanos, la tenemos nosotros. La Biblia, lo que Jesús dice, lo tenemos nosotros. Lo tenemos con nosotros. Cuando vamos a la Biblia, sale la palabra de vivificadora, restauradora para nosotros. Me voy al texto otra vez. Dice, y Jesús le dice al hombre, extiende la mano. Extienda su mano, hermanos. Extiende la mano. Hermana Fina, la enferma. Extiéndala. Extienda su mano, crea lo que el Señor extienda su mano. Dijimos que tullido era que no estaba paralizado. ¿Cómo le hizo el hombre para hacerlo? Le creyó. ¿A qué le creyó? A la palabra. Le creyó a la palabra de Jesús, sí. Lo que quiero llevarlos a pensar es esto. Créale a la Biblia, hermano, hermana. Créale a la palabra de Dios. Créale a la palabra. Créale lo que él, las palabras le promete. Extienda la mano. A lo mejor usted no está tullido del brazo, pero a lo mejor está tullido de acá, de la mente. O a lo mejor está tullido del corazón, ¿verdad? Tiene un corazón entenebrecido, un corazón duro. A lo mejor acá en la mente vale más sus ideas, su forma de pensar, su rutina, que lo que la palabra dice. Créale a la palabra.
Créale a la palabra en lo que le está diciendo. Creamos a la palabra del Señor. Extendamos la mano, extendamos nuestra mente, extendamos nuestro corazón y demos al Señor. El Señor puede quitar cualquier dureza del corazón. Miren, hay un himno que habla en este sentido, que dice lo siguiente. Dice así el himno. En tu alma desea, a ver si se acuerda de él. Jesús, hoy entrar, no le quisieras abrir. No hay nada en el mundo que te ha de apartar, que tú le vas a decir. ¿Se acuerda? El coro dice, tanto el Señor te ha esperado a ti, que aún hoy te espera otra vez. A ver si la puerta le quieres abrir. Quiere él estar donde estés. ¿No? Hermana, necesitamos cantar más himnos. Necesitamos cantar más himnos. ¿Mande? Sí, vamos a cantar este himno. Este himno nos habla de esto. Romper la dureza del corazón. Jesús quiere entrar. A veces decimos el pasaje de Apocalipsis cuando dice, Él está a la puerta de tu corazón y llama. Y es verdad, Jesús quiere entrar a la vida de nosotros, pero a veces nosotros le decimos, no, la puerta está cerrada. Ven más tarde, Jesús. Ven más tarde, ahorita no tengo tiempo. Ven después. Es más, déjame vivir la vida. Ven ya cuando ya esté viejo, ven cuando ya tenga 90 años. Hermanos, ¿quién nos asegura que vamos a tener vida para entonces? Abramos la puerta a Jesucristo y dejemos que Él rompa ese corazón de piedra. Y número tres, el Señor, el corazón que el Señor busca en mí es un corazón con una fe presente, una fe activa, una fe presente. Déjenme, me explico a qué me refiero. Miren, pasajes, los versículos del 7 al 12, dice lo siguiente. Jesús, ya después de esta escena de la sinagoga, dice Jesús fue al lago con sus discípulos, seguramente fue a surfear. No, ¿verdad? No, fue al lago. Dice que andaban ahí en el lago de Genezaret, ¿no? Dice Jesús fue al lago con sus discípulos y una gran multitud, ¿qué creen? Lo siguió, iba detrás de él. La gente llegaba, noten ustedes, la gente llegaba de Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, del oriente, del río Jordán y de los lugares más allá incluso de lo que eran los judíos, de Tiro y de Sidón, lo que ahora es Siria, ¿no? De Tiro y de Sidón. La gente venía, para en términos prácticos, la gente venía de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila, Chihuahua, Sonora, La Paz, en Baja California, Durango, para no ser los menos. La gente venía de todos lados. La gente venía a ver a Jesús, hermanos, ¿de dónde? De todos lados, de todos lados. Las noticias, fíjense ustedes, las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes. ¿Había internet? ¿Había teléfono celular? ¿Había periódico? Pues tampoco. Pero había voceros, ¿verdad? Y las noticias, yo me imagino, iban los viajantes, iban las caravanas y salía, oye, está pasando algo, Jesús está haciendo. ¿Y quién es Jesús? Pues ven a verlo y ven y ven y ven. Y iban los viajantes y llevaban y esparcían las noticias. Las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes y una enorme cantidad de personas, noten, llegó a verlo. Una enorme, ¿qué se imagina? Una enorme cantidad de personas. Y una enorme cantidad de personas yo aquí en el templo nuestro me lo imagino lleno. Ya sería un enorme para mí. Que tuviera que hacer 2 o 3 cultos y predicar 3 veces, no importa, pero que esto estuviera lleno. Miren lo siguiente, dice Jesús, versículo 9, Jesús encargó a sus discípulos que prepararan una barca para que la multitud no le apretujara. ¿Qué hizo Jesús? Hizo lo siguiente, ¿sabes qué? Pues no hay micrófono, no hay electricidad, no hay un megáfono, no hay nada. Entonces les dijo a Jesús, prepárenme una barca, aléjemela un poquito de la orilla. Y había, yo creo, una cierta acústica en la zona del lago, quizás por la brisa del lago. Era un lago muy grande, de hecho le decían el mar de Galilea. Venía la brisa y movía la voz, que era escuchado por esa gran multitud que estaba ahí reunida.
Ese día, versículo 10, ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Dice, ese día sanó a todos, no nada más quienes lo tocaron, sino yo pienso que gente que tenía fe y lo veía, o gente que pensaba y que decía, Señor, ayuda, Dios lo sanó. Versículo 11. Y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían, los espíritus se arrojaban al suelo frente a él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús ordenó severamente que los espíritus que no revelaran quién era él. ¿Qué características vemos en estos versículos? Tremendos versículos. Léalos con detenimientos y léalos como les acabo de decir, con fe, créalos. Dice, la gente seguía a Jesús por multitudes. Venían de muchas regiones. Sanaba Jesús física, pero también sanaba espiritualmente. Había demonios, ¿verdad? Había gente poseída. Jesús los sanaba. Jesús estaba presente, estaba con la gente. Jesús no estaba ausente o desde lejos o atrás de un televisor o atrás de una pantalla. No, Jesús estaba presente donde había la necesidad. El Señor estaba presente. Notemos esto, Jesús estaba presente, hermanos. Su principal misión no era sanar. ¿Cuál era su principal misión, hermanos? Lo dijimos al inicio. Predicar el evangelio, enseñar el evangelio, predicar. Decía, yo para lo que yo vine es para anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Pero como efecto secundario, pudiéramos decir, sanaba a las personas. Jesús sanaba a las personas, daba esa salud física y esa salud espiritual. Hermanos, el corazón que el Señor desea en ti y en mí es un corazón con una fe presente. Así como Jesús estaba en medio de la gente, ¿qué creen que espera Jesús de nosotros, de ti y de mí? Que estemos en medio de la gente. Jesús espera que vivamos nuestra fe de una manera presente, estando, no desde la trinchera de nuestro asiento del templo, no desde la trinchera, iba a decir de las bancas, pero aquí no tenemos bancas. No desde el templo, sino Jesús desea que así como Él, tú y yo vivamos una fe activa y estemos presentes, no escondido. Ahora, ¿cómo me puedo hacer presente? Vamos a hacer varias preguntas. Respóndalas usted para sí mismo, no me las diga. Quizás después me las puede decir, dar su respuesta. Al día de hoy, hermanos, al día de hoy es pregunta para ustedes. ¿Cuál es su área de influencia? ¿Con qué personas tiene influencia? Piénselo. ¿Con qué personas tiene influencia? Con su familia, con sus vecinos, con ciertos amigos, amigas, compañeros de trabajo. Piense, usted piense. Número dos, otra pregunta. ¿Lo siguen las personas? ¿Lo buscan? Así como buscan a Jesús, que venían de todos lados. ¿Lo buscan a usted? ¿Le llaman para pedir un consejo? ¿Le llaman para que ore por ellos? ¿Le llaman para que haga algo? ¿Le llaman aunque sea para contarle un chisme? No, espero que no, ¿verdad? Pero le llama. Ahora, otra pregunta, y esta es muy, muy importante. ¿Tengo amigos? A veces hay un dicho en México que dice que los amigos se cuentan con los dedos de la mano, o sea, 5. Pregunta, ¿tengo realmente amigos o no? ¿Tengo Otra pregunta es, ¿cuál es mi imagen pública? ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo nos ve la gente? ¿Cómo nos ve? ¿Como la persona espiritual, la persona que da palabra de Dios, la persona que puede orar por la gente? ¿O te ve como el conflictivo? ¿Te ve como el chismoso? A lo mejor el chismoso de la cuadra es cristiano. Híjole, qué vergüenza. ¿Cómo te ve? ¿Cómo te ve la gente? Otra pregunta, ya voy a terminar, hermanos. ¿Estoy presente o me desaparezco o ausente? O canto esa canción mexicana que ya llegó el que andaba ausente, ¿verdad? Así. De repente hay hermanos así, ¿verdad? Que llegan y cantan el himno. Ya llegó el que andaba ausente. Se me concedió volver, dice. ¿Estoy presente? Realmente la pregunta es, ¿estoy presente? Así como Jesús estaba presente o estoy ausente. Otra pregunta es, ¿apoyo en la necesidad o no apoyo? Me entero de la necesidad, digo, no, hombre, que alguien más lo haga, que alguien más lo haga. Miren, con esto concluyo. Con esto concluyo.
Jesús, hermanos, estaba presente. La verdad, me encantó reflexionar en esta última parte del pasaje, porque Dios nos llama a un corazón activo, hermanos, un corazón que estemos ahí presentes. Jesús no huyó a la fama, no se creyó la fama, ¿verdad? O sea, no cayó en la soberbia. ¿Pero a qué me refiero? No huyó, él atendió a la gente se le acercaba, lo atendía. La gente le buscaba, lo atendía. Aún aquellas personas, ¿se acuerdan aquella frase que se escucha muy fuerte cuando lo dice, oye, tú ni siquiera eres judía, ¿por qué me pides algo? Y que le dice la persona, oye, pero aún los perrillos comen de las migajas de sus amos, ¿se acuerdan? Se escucha bien duro el pasaje, pero bueno, aún a gente que no era el tiempo para ir con los gentiles, dice Jesús, tu fe te ha salvado. Jesús lo atendió. ¿Cómo somos tú y yo? Porque el Señor busca que tú y yo tengamos un corazón, una vida presente, que vivamos una fe activa, que no importa que estemos aquí en el templo, donde quiera que estemos, que tú y yo brillemos, que tú y yo irradiemos, que tú y yo impactemos espiritualmente, que así como Jesús sanaba personas, que yo pueda ir a orar por las personas. Yo no voy a sanar a las personas, yo no tengo poder, pero ¿quién sí tiene poder, hermanos? Al que estoy orando. Cuando yo oro no es porque mi oración sea poderosa. Cuando yo oro es porque al quien le oro es el Todopoderoso y Él puede sanar y Él puede restaurar de acuerdo a su voluntad. Miren, hay un pasaje, con esto termino con este pasaje, le pido a Josué, que pásale Josué, y a Luis también, ¿verdad? Hay un pasaje, primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Hay un personaje llamado Dolor, así se llama, Dolor, Dolor. No, le decían Lolo, así como a las Dolores les dicen Lolis, a este personaje que se llama Dolor en la Biblia le decían Lolo, ¿eh? No se crean. Pero se llamaba Dolor. En término hebreo se llamaba Jabes. Jabes significa dolor. Acuérdense de algo, cuando en el Antiguo Testamento los nombres tenían un significado y el significado tiene que ver con cómo fue su vida. ¿Se acuerdan de Jacob? ¿Cuál era su nombre? Usurpador, tramposo. ¿Y cómo fue Jacob? Así, usurpador, tramposo, hasta que vino Dios y le cambió su nombre por Israel, que era un príncipe de Dios, y cambió su personalidad. Bueno, así era Jabes. Jabes en este primer libro de Crónicas dice lo siguiente: Jabes, dolor, fue más ilustre que sus hermanos. Su madre le llamó Jabes diciendo, porque lo di a luz con dolor. Y ahora, fíjense lo que dice, y Jabes invocó al Dios de Israel diciendo, oh, si realmente me dieras bendición y ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, de modo que no tuviera dolor, y Dios le concedió lo que pidió. Voy a repetir la oración. Dice lo siguiente: Jabes oró a Dios diciendo, si realmente, Señor, me dieras bendición y si ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mar, de modo que no tuviera dolor, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, por ser una oración nuestra, y Dios le concedió lo que pidió. Quiero que cantemos un canto en base a esto. Dios quiere un corazón transformado tuyo y mío, un corazón que priorice la necesidad, un corazón que confronte la dureza del corazón y un corazón con una fe presente, un corazón que esté. Vamos a decirle a Dios lo que le dijo Jabes. Vamos a decirle, Señor, bendíceme para que yo sea bendición para otros. ¿Está de acuerdo conmigo? Vamos a decirle a Dios con esta oración, Señor, bendíceme para que yo sea bendición a otros. Si no sabe la letra, la va a aprender. Es una letra muy corta. Adelante.